Listo. Les doy la bienvenida. Te has cortado de nuevo, el audio se ha cortado, Daniela. Es que está silenciada. Más bien, baja el volumen de uno de los dispositivos. Ajá. ¿Sí? Sí, así mejor. Muy bien. Perdón por los interruptos tecnológicos. Les doy la bienvenida a la mesa número 4, el cual lleva por nombre Interdiscursividades. Me da un honor el poder estar presenciando todas estas mesas y que este sea un espacio fructífero para cada uno de los que estamos aquí, que ustedes disfruten estos momentos que tenemos de diálogo y que con estas mesas podamos aprovechar todo lo que se ha dicho por parte de los ponentes. Y bueno, sin más, le doy la palabra a la mesa, la cual lleva por nombre Polémica y Argumentación en el cruce entre discurso y religión y discurso político. El ponente es Tomás Federico Clemen, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contento de poder estar acá. Muchas gracias por la presentación, Daniela. Voy a pasar a compartir pantalla y a iniciar la exposición. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien, no? Está todo... Sí se ve y sí se escucha, Tomás. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, como les decía, agradezco enormemente la posibilidad de estar acá. Mi nombre es Tomás Clemen, soy profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires y actualmente me encuentro cursando la maestría en análisis del discurso de la misma universidad, la Facultad de Filosofía y Letras. Me encuentro a su vez llevando a cabo una beca de maestría por parte de la UBA también, y mi tesis es dirigida por la doctora Alejandra Vitale. Ya hablaré un poco más sobre mi tesis de investigación. Esta exposición se llama, como bien decían, Polémica y Argumentación en el cruce entre discurso religioso y discurso político. Considero muy apropiado el nombre de interdiscursividades en esta mesa, ya que justamente lo que yo estudio, parte de mi tema de tesis, es la articulación entre el discurso religioso y el discurso político. En un caso en particular, que es el de el movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo, del cual ya hablaré enseguida. Bien, entonces este trabajo entonces buscará dar algunos resultados parciales de mi tesis, todavía en desarrollo, que considera el cruce, la articulación entre estos dos tipos de discursos en, como decía, en un caso particular. Estudio en mi tesis la discursividad del movimiento sacerdotes para el tercer mundo, en particular una publicación de este grupo. Creo que debería contextualizar un poco digamos, la trayectoria de este grupo. Básicamente, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo fue la primera organización sacerdotal exclusivamente argentina y exclusivamente sacerdotal. Tuvo su periodo, su desarrollo entre 1968 y 1973, en un periodo signado por la radicalización de los sectores juveniles, la opción por los movimientos revolucionarios, por lo que se denominó la vía hacia el socialismo, y por un aumento de la tensión político-social en Argentina y en todo el continente latinoamericano. Este movimiento se ubica, lo podríamos ubicar, de acuerdo a la bibliografía, en el sector más progresista de la Iglesia Católica, la cual buscaba una mayor apertura de la Iglesia, tradicionalmente una institución conservadora, tradicionalista. Estos sectores buscaban una mayor apertura, la apertura hacia sectores populares, empobrecidos, marginalizados. Esto lo lleva a
un acercamiento a distintas opciones políticas, en el caso del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, la opción por el movimiento peronista, movimiento mayoritario de masas en la Argentina, y también, en ciertos casos, a la opción por las organizaciones armadas revolucionarias, es decir, la opción por la lucha armada para la revolución. Por lo tanto, como nos podemos imaginar, fueron extremadamente críticos con la jerarquía eclesiástica, con la jerarquía militar. Ahora hablaré un poco más del contexto político-social. Aquí vemos algunas publicaciones del movimiento, vemos a una de sus figuras más célebres, que fue el padre Carlos Mujica, asesinado posteriormente en 1974 por ciertos movimientos armados pero de derecha, de extrema derecha, podría decirse. Bien. El desarrollo de este movimiento, el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, coincidió con un periodo, con un gobierno de tipo dictatorial, cívico-militar, que fue denominada la Revolución Argentina. Esto fue como dije, una dictadura instalada a partir de un golpe militar a un presidente elegido democráticamente. Ahí vemos tenemos una imagen de ese momento, del presidente Arturo Illia. Se instala entonces, a partir de 1966, esta dictadura denominada Revolución Argentina, que tuvo 3 presidentes de facto, como podemos ver, Onganía, Livingston y Lanusse. En el momento del corpus que trabajaré en esta exposición, el presidente de facto era el último presidente de la Revolución Argentina, Alejandro Agustín Lanusse. Bien, en esta exposición, obviamente, por su brevedad, voy a trabajar solamente con un número de esta publicación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, pero yo en la tesis, de la cual hablaré un poco, trabajo los 28 números, que se extienden del 68 al 73, coinciden con la vida del grupo a nivel nacional. Pero en este caso, solamente voy a trabajar con 2 textos que fueron publicados en el número 16 del boletín Enlace. Este boletín fue una publicación bimestral, sobre todo de circulación interna, es decir, era un medio de comunicación interno para el movimiento a nivel nacional. Recordemos que este movimiento tenía integrantes, tenía miembros en todo el país, digamos, en distinto un medio de comunicación entre ellos. Veremos en particular 2 textos del número 16 correspondientes por un lado, a la diócesis del Chaco, provincia argentina del norte, y por otro lado, a la diócesis de Buenos Aires, en particular la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el Gran Buenos Aires. La idea entonces es poner en común ciertas continuidades de sentidos, pero también mostrar algunas tensiones que podrían aparecer al interior de esta organización. Bien, y la hipótesis que lleva este trabajo es que la articulación entre el discurso religioso y el discurso político se da a partir de diversos procedimientos que le otorgan legitimidad al movimiento para construir, para plantear explícitamente una postura política. Recordemos que es un movimiento que se reconoce como perteneciente a la Iglesia Católica. Entonces, para poder intervenir en el debate político, utiliza ciertos procedimientos, le dan legitimidad al mismo tiempo que profundizan la confrontación con un adversario polémico que será en estos textos el gobierno de la Revolución Argentina, a veces hasta la figura misma del presidente, que a su vez esta confrontación definirá los sentidos que adquiere para el movimiento la verdadera concepción del catolicismo, es decir, lo que el catolicismo
debería ser realmente. Obviamente en confrontación con el catolicismo que defiende el adversario. Trabajar desde el marco teórico, voy a tener en cuenta el planteo de Amosí de la argumentación en el discurso, es decir, aquella perspectiva que entiende la argumentación como un continuum que va de modalidades menos argumentativas, o donde la argumentación está implícita, a modalidades más abiertamente confrontativas y polémicas. Es decir, permite entender la argumentación en una gran variedad de textos. Los documentos que estudiaremos a continuación pertenecen más bien al polo de la polémica, al polo de los textos polémicos. Por lo tanto, continuando con los planteos de esta misma autora sobre la polémica, tendremos en cuenta la dicotomización, la polarización y la descalificación del adversario. Sobre todo tendremos en cuenta cómo se construye ese adversario a partir del mecanismo de la dicotomización. Mecanismo entendido como la construcción de opciones antitéticas irreconciliables que, por lo tanto, se excluyen una de la otra. Bien, todo esto para poder, retomo, para poder plantear cómo el movimiento construye un adversario, se inserta en el debate político, construye un adversario y ese adversario le adjudica lo que el catolicismo no debe ser a sus ojos. Y por lo tanto, en su confrontación, se adjudica a sí mismo lo que el catolicismo sí debería ser. Y esto sobre todo, lo tendré en cuenta a partir de la técnica argumentativa de la disociación de las nociones, una técnica planteada por Perelman en la Nueva Retórica, que consiste en diferenciar al interior de una noción que se supone en unidad, consiste en diferenciar dos términos. El término 1 en general presenta un valor negativo, mientras que el término 2 es valorizado. Sobre todo tendremos en cuenta la disociación de las nociones en torno al concepto, a la noción de revolución. Entonces, el movimiento en varios de sus textos, como veremos a continuación, define qué es una verdadera revolución y qué no lo es. Podemos ver enseguida que la cuestión de la revolución resulta central en esta época, porque justamente el gobierno dictatorial, el gobierno militar, fue denominado Revolución Argentina. Entonces se ve en este grupo un esfuerzo, una insistencia en definir lo que sería una verdadera revolución, que por contraste no respondería a lo que es el gobierno de la Revolución Argentina. A su vez, esta disociación de las nociones permite la aparición de una pareja filosófica, esto que Perelman denomina pareja filosófica, como estas parejas, como estas opciones binarias que estructuran de alguna manera la historia de la filosofía, y sobre todo tendremos en cuenta la pareja filosófica apariencia-realidad. En esta disociación de lo que se supone en unidad, esta disociación en dos términos diferentes, hay un término que corresponderá a lo aparente, y por lo tanto a lo falso, y hay otro que corresponderá a lo real, a lo verdadero. Como plantea la cita, la disociación en términos 1 y 2 valorará los aspectos conformes al término 2 y desvalorizará los que se oponen a él. El término 1, la apariencia, esta técnica argumentativa, no solamente consideraremos que corresponde a la ilusión y al error, según el movimiento, sino también veremos cómo se configura ese adversario polémico que está del lado de la ilusión y el error. Religioso y discurso político, tendré en cuenta ciertos planteos que Elvira Arnoux ha hecho sobre el paso el cruce entre discurso religioso y discurso político a partir de la predicación cristiana. Lo que plantea el autor es que se da un desplazamiento hacia el discurso político desde el discurso religioso, y este desplazamiento está autorizado por
por la iglesia, por la predicación cristiana, en la medida en que el sacerdote debe actualizar el mensaje bíblico. Es decir, cómo la Biblia nos habla en nuestro presente. Entonces, tendré en cuenta cómo se da esta actualización política de narraciones, de narraciones bíblicas, de narraciones de situaciones descritas en la Biblia, y también de las palabras, de la figura de Cristo y de las palabras de Cristo. Sin embargo, encontramos una diferencia en cuanto al planteo, el planteo de esta investigadora, en tanto que esta investigadora plantea que esa confrontación o ese pasaje del discurso político, hay una tensión entre el universalismo de la Iglesia Católica, esta idea de poder unir a sus creyentes bajo las palabras de la luz del Evangelio, estaría en tensión con la función polémica del discurso político. Lo que sostiene la investigadora es que esa función, ese universalismo católico, es lo que pone un freno a la polémica directa, a la polémica abierta. En nuestro caso lo que encontramos es que esto no se da, sino que la polémica es abierta, la polémica es directa, se delinea claramente quién es el adversario polémico, y no se necesita, no solamente se necesita, o no está implícito, y no es que deba recuperarse de los datos contextuales, sino que desde ese punto de vista tendremos en cuenta la construcción del contradestinatario polémico, según lo plantea Eliseo Verón, como parte de las características que tiene el discurso político. Esto sería la construcción de un contradestinatario, más allá del prodestinatario, de aquel que compartiría las creencias políticas del grupo, y más allá de, teniendo en cuenta también el paradestinatario, que sería el público indeciso que se busca convencer, que se busca persuadir. En este caso, tendremos en cuenta solamente la cuestión del contradestinatario, de cómo se construye el contradestinatario polémico. Bien, en el primer texto, como en líneas generales, en el boletín enlace, encuentro que hay una fuerte disputa de sentidos, en tanto el movimiento se considera parte de la Iglesia, se considera perteneciente a la Iglesia y no como una organización paralela. Ahora, siendo la Iglesia una institución fuertemente conservadora, se ve una insistencia a lo largo del boletín enlace en disputar los sentidos provenientes de la tradición discursiva católica. Los sentidos en cuanto a, por ejemplo, la relación entre el poder político y el poder religioso. Sobre todo, y esto es parte de mi tesis más general, yo estudio lo que se denomina desde Crick-Planck las fórmulas, entendidas como expresiones más o menos cristalizadas, que están sujetas a polémica, que tienen sentidos más o menos cristalizados. Entiendo que es a partir de las fórmulas, la revolución y la liberación, en donde se puede estudiar, o como que son una producción entre discurso político y discurso religioso, porque permiten la articulación de sentidos provenientes del campo religioso y también del campo político. Veremos entonces cómo se dan estas disputas en torno a... En el primer texto, el comunicado de la diócesis de Resistencia, se produce a raíz del... Este comunicado fue publicado posteriormente, unos meses después de su producción original. Entonces, a raíz de una visita a la ciudad de Resistencia del presidente de facto, Marcelo Levingston, este comunicado plantea una fuerte polémica y una fuerte crítica y denuncia hacia la figura del presidente. En principio, leo la cita. Dice:
El primer párrafo consiste en esto de plantear que el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo manifiesta lo siguiente, y su declaración se articula en 4 puntos en donde progresivamente se va desplegando la argumentación, la argumentación y la polémica hacia este adversario. Leo uno de los primeros puntos, que dice: declarar persona no grata al visitante como representante de un gobierno de ocupación puesto, conservado y defendido con las tropas en la calle. Desde 1930, siempre que los monopolios extranjeros y la oligarquía nativa, su instrumento, vieron peligrar sus intereses, encontraron en el golpe de Estado militar, descaradamente llamado revolución, la clave para superar la crisis y fortalecer sus tentáculos. Desde 1955, tales golpes de Estado son bendecidos también por la jerarquía de turno. Encontramos acá entonces una primera descalificación del adversario al negarle incluso su designación como presidente. Se lo denomina visitante, se lo denomina representante de un gobierno de ocupación, quitándole cualquier tipo de legitimidad democrática, de legitimidad del pueblo a esa figura, a la figura del presidente. Por otro lado, vemos una primera disociación de las nociones con las comillas, ¿no? Que serían unas comillas de cuestionamiento en revolución. Lo que se plantea es que existe algo que es descaradamente llamado revolución y que por lo tanto no es una revolución real. Existe por lo tanto una revolución aparente y una revolución real. La aparente corresponde a la planteada por los sectores dominantes, que no es más que un golpe militar, un artilugio para mantenerse en el poder en momentos de crisis, con el aval de la jerarquía eclesiástica desde 1955. Encontramos entonces que, por contraste, una revolución real, si contrastamos con los sentidos manifiestos aquí, una revolución real sería aquella que no viene de las clases dominantes, que no serviría para mantener el orden establecido. A su vez encontramos que esta pareja filosófica de lo aparente y lo real se corresponde en este caso también con otra pareja filosófica, que sería lo verbal como contrapuesto a lo real. Es decir, lo verbal como lo puramente retórico, contrapuesto a la realidad. Y en este caso, vemos que el adverbio descaradamente, ¿no? Esto descaradamente llamado revolución, da cuenta de esta disociación, de lo que se dice acerca del proyecto de gobierno y de lo que realmente es. Bien. Por otro lado, también vemos ciertos elementos de la doxa, ciertos elementos dóxicos provenientes, es decir, ciertos elementos de opiniones compartidas, provenientes sobre todo del peronismo revolucionario, de la llamada teoría de la dependencia, en los términos, por ejemplo, monopolios extranjeros y oligarquía nativa. Es decir, estos son términos utilizados por los sectores progresistas, más cercanos a los movimientos revolucionarios, y también por lo que se conoció en ese momento como la teoría de la dependencia, que fue una teoría que surgió en los 60s y en los 70s, y planteó esta idea de que de que los países desarrollados justamente son desarrollados, son centrales, porque provocan a través de la expansión colonialista la dependencia de los países subdesarrollados, de los países periféricos. Bien. Continúo, entonces. Un poco más adelante, en este mismo texto, en uno de los puntos siguientes, tenemos ahora sí la actualización política del mensaje bíblico. Es decir, tenemos la presentación de ciertas situaciones bíblicas y de su interacción con el presente de la enunciación. Leo entonces, me extiendo un poco en esta cita. ¿Se habrá enterado del desastre de la última cosecha del algodón, no a causa del Dios de la naturaleza que da el pan de cada día, sino por culpa de un gobierno trenzado con los monopolios? La Secretaría de Inteligencia del Estado lo habrá puesto al tanto del desastre del Tanino, de la marginación de los aborígenes, esos hombres medio muertos junto a la vera del camino, como en el caso evangélico, despojados por ladrones de sociedad, esperando vanamente al buen samaritano que los ayude. Es necesario tener presente que decir samaritano en el lenguaje evangélico es como decir izquierdista entre nosotros. El movimiento manifiesta que el pecado más grave que el gobierno militar puede cometer es el de burlarse del pueblo, porque Dios no está en los templos ni en las cosas sagradas, pero sí en el pueblo. Según el Éxodo, Dios, al ordenarle a Moisés luchar por la liberación del pueblo, le expresó que él había estado con Abraham y que
estaba con el pueblo sufriente. No se puede seguir hablando de revolución mientras se realiza en la práctica una de las políticas más conservadoras de nuestra historia. Es burlarse del pueblo, lanzar un boomerang que no tardará en volver. Tenemos acá entonces dos situaciones. La parábola del buen samaritano, planteada por Jesús, y por otro lado, la situación del éxodo, ¿sí? la lucha de Moisés por liberar al pueblo judío del faraón, de la dominación, ¿sí? del faraón egipcio. Tenemos en estos dos casos que esas situaciones planteadas en la Biblia se recuperan y se actualizan, sus sentidos se actualizan, se establece un paralelismo del sentido con los hechos políticos contemporáneos. De esa manera, el buen samaritano, es decir, aquel que ayuda al prójimo, aquel que ayuda a ese prójimo a la vera del camino, medio muerto, sería lo que en el presente de la Enunciación es considerado un izquierdista. ¿Sí? Se actualizan entonces estos sentidos. Por otro lado, este hombre de la parábola, este hombre herido por los ladrones del camino, correspondería a los aborígenes como sectores explotados y marginalizados por el sistema capitalista. Y por supuesto, ladrones de sociedad pasa a, esta idea de los ladrones del camino pasa a resignificarse como los sectores dominantes del sistema capitalista. Por otro lado, en el caso de Moisés y la liberación del pueblo judío, vemos que la liberación del pueblo está relacionada justamente con el presente. Lo que tenemos aquí es lo que la investigadora Eliana Lacombe llama una cierta estaticidad, en el sentido de lo estático del tiempo histórico, ¿no? Las situaciones narradas en la Biblia pueden darse en cualquier momento y en cualquier lugar. En este caso vemos que se actualizan a la realidad argentina de los años 60. Vemos de vuelta la disociación entre apariencia y realidad, entre lo verbal y lo real, en las últimas frases de la cita, cuando dice, no se puede seguir hablando de revolución. De nuevo, esto corresponde a la revolución falsa, a la revolución aparente, a aquello que se dice en contraposición a lo que realmente es. Lo que realmente es un orden conservador que busca mantener las estructuras injustas del capitalismo mientras se dice revolución. Bien. Y por otro lado, se plantea un futuro teleológico en donde la revolución es inevitable. En esta metaforización del boomerang que no tardará en volver, se da una idea de la revolución o la liberación del pueblo que es inevitable. Por otro lado, es interesante en esta cita ver que el léxico religioso permite, de alguna manera, relacionar lo individual y lo social. Cuando se plantea que el pecado más grave que el gobierno militar puede hacer es burlarse del pueblo, se plantea esta cuestión del pecado, no solamente como algo del plano espiritual, del plano individual, sino también del plano político-social. Por otro lado, vemos aquí como otro elemento dóxico el tópico que está en disputa, que sería la cuestión de el privilegio al culto o el privilegio a la acción social, lo que el historiador José Pablo Martín llama la misa fraternal o la misa sagrada, en esta idea de que Dios, ¿no? Leo la cita, Dios no está en los templos ni en las cosas sagradas, pero sí en el pueblo, ¿sí? Vemos entonces en el caso del movimiento un privilegio al encuentro, a la misa como encuentro social de ayuda al otro, y no tanto al rito, no tanto el privilegio al rito, al culto, al sacerdocio del culto. Bien, y por último, hacia el final del texto, tendremos entonces lo que se considera, ahora sí de manera explícita, de manera manifiesta, la verdadera revolución. Leo, si el presidente quiere conocer a su pueblo, que comience visitando los barrios sin protocolo, sin guardaespaldas, sin servicio de espías, como un ciudadano más,
conversando con la gente, observando sus problemas. Entonces sí se dará cuenta que ni el gobernador ni sus ministros pueden continuar al frente de la provincia. Y él mismo arrepentido se vería obligado a renunciar para desde abajo unirse a la lucha por la verdadera revolución argentina, latinoamericana, profundamente cristiana que el pueblo anhela. Entonces, vemos aquí que esa sería esa concepción del catolicismo, una concepción revolucionaria, una concepción en contra del status quo, correspondería a la verdadera revolución argentina, ¿no? En contraposición a la falsa revolución argentina, que es el autodenominado, ¿no? gobierno militar. Vemos por otro lado que esta idea de lo profundamente cristiano que el pueblo anhela responde a un tópico de la época que es el mito de la nación católica. El mito de la nación católica lo que plantea es la indisociabilidad, ¿sí? del pueblo y el catolicismo, y a su vez la alianza entre las Fuerzas Armadas y el poder religioso, ¿sí? Que se plantea como parte de una construcción ideológica que se dio en la Argentina a partir del primer golpe de Estado de 1930, como decía, de la alianza entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Entonces vemos que hay sentidos en disputa, porque por un lado el movimiento recupera ciertos sentidos en torno al mito de la nación católica, en torno a la concepción cristiana del pueblo, pero al mismo tiempo rechaza la unión entre el poder político y el poder religioso. Rechaza esa articulación de religión y política que implica el mantenimiento del orden establecido. Bien, ya para ir cerrando, paso al segundo texto, que es más bien breve, que es la declaración de la diócesis, del movimiento de la diócesis de Buenos Aires, de sus integrantes, los integrantes de Buenos Aires, en donde lo que plantea donde vemos es el tópico del imperialismo. Y leo la cita. Ante el desconcierto general provocado por 15 años de proscripción y marginación del pueblo, sobre todo por los 5 años de pseudo-revolución argentina, que han sido 5 años de acelerada entrega del país a los intereses económicos y estratégicos extranjeros. Entonces, aquí de nuevo tenemos, con este prefijo pseudo, la idea de una revolución falsa, la idea de una revolución aparente que en realidad está ligada al imperialismo, a la dominación extranjera, a los intereses extranjeros. Y en este caso, la actualización política del mensaje bíblico está dada en la figura de Jesús, ¿sí? Vemos acá, leo la cita, no sé cuánto, no me quiero extender demasiado, no sé cuánto tiempo me queda, pero en esta cita podemos ver esta relación entre hechos de la vida de Jesús, o palabras de Jesús, de acuerdo a la Biblia, con acontecimientos políticos contemporáneos. Entonces, leo, dice, el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo de Capital y Gran Buenos Aires manifiesta que también ante Jesús de Nazaret, condenado por subversivo, Herodes y Pilato, de enemigos que eran, se hicieron amigos. Porque ante el avance de los oprimidos, siempre los opresores olvidan sus divergencias y se unen en aparentes acuerdos nacionales. Tenemos de nuevo una traducción de sentidos del mensaje bíblico a la realidad contemporánea. Esta traducción, sobre todo en la terminología de Jesús como subversivo, ¿no? Jesús sería condenado por subversivo por su actuación, por su accionar. Vemos entonces un privilegio del costado anti-institucionalista de la figura de Jesús, en contra del poder político, de la unión del poder político, tanto nacional como internacional, en las figuras de Herodes y Pilato. Por otro lado, tenemos la cuestión de la verdadera liberación, en este caso no tanto revolución, sino la verdadera liberación, como aquella que proviene de los sectores populares y que implica y que no implica a los sectores dominantes, ¿sí? En detrimento de los sectores dominantes, de los grupos de poder.
que, como recupera la cita bíblica, los gobiernan como si fuesen sus dueños. Encontramos también la cuestión de la apariencia y la realidad en la cuestión del acuerdo nacional. En esta idea de que no puede haber un acuerdo nacional verdadero en tanto el poder político mantenga las estructuras capitalistas, mantenga la opresión internacional. Y por último, ya ahora sí, para ir cerrando, encontramos sentidos ya más cercanos a la opción política por el peronismo, en esta idea, sobre todo el último párrafo, que sostiene que cuando el pueblo haya logrado organizarse sin clases dominantes y opresoras por medio de elecciones sin fraude ni proscripciones, o por medio de la lucha revolucionaria, si ese camino le fuera negado, accederá al poder con sus auténticos líderes, ¿no? Entonces, en este caso, la salida por el electoralismo, la salida democrática, se ve propugnada, es decir, está bien vista, no como en el texto anterior. Lo que se plantea aquí es que es una opción válida, es una opción legítima, tanto como la salida revolucionaria, si esa opción legítima electoralista se viera truncada. Y la cuestión de la proscripción, el término proscripción, remite justamente al peronismo como partido político mayoritario y proscripto desde 1955 con el derrocamiento de su líder, Juan Domingo Perón. Entonces encontramos en este caso que los sentidos de la verdadera revolución se asocian ya a una opción por el peronismo, que es una tensión que surgirá al interior del movimiento en cuanto a que no todos los integrantes, no todas las diócesis están tan fuertemente de acuerdo en sostener al peronismo como la opción política que permitirá derrocar el capitalismo. Hay otros integrantes que propongan más bien una salida revolucionaria más de corte marxista, o al menos no peronista. Bien, como consideraciones finales, me interesa traer esta cita sobre la disociación de las nociones, que dice que toda filosofía nueva supone la elaboración de un sistema conceptual de que una parte al menos, la que es fundamentalmente original, resulta de una disociación de las nociones que permite resolver los problemas que se ha planteado el filósofo. En nuestro caso encontramos que en la discursividad del movimiento, esta disociación parte de una insistencia en lo que podría considerarse un nuevo sistema conceptual que corresponde a una nueva concepción del catolicismo. Un catolicismo revolucionario, un catolicismo ligado a las clases populares, alejado del culto, alejado de los ritualismos, que plantea una ruptura con la vieja concepción del catolicismo. Además, estas disociaciones permiten analizar la construcción del destinatario polémico. Este destinatario que se construye en el discurso político, que aquí vemos cómo se articula el discurso religioso con el discurso político, y al que se le atribuye lo falso, lo retórico, lo ilusorio. Retórico, obviamente, entendido como lo aparente. Por otro lado, esta intertextualidad con las citas bíblicas permite otra articulación del discurso político con el discurso religioso, en tanto se actualizan los sentidos bíblicos a los acontecimientos políticos del presente. Esto refuerza la dicotomización, esto refuerza el planteo de dos posturas irreconciliables, porque como vimos, de un lado se encuentra la figura de Jesús denunciado como subversivo, ¿no? por los sectores dominantes, y por otro lado se encuentran Herodes, Pilatos, se encuentran los salteadores del camino de la parábola bíblica. Por lo tanto, estas citas bíblicas lo que hacen es reforzar esta dicotomización. No hay una búsqueda de consenso, sino que hay una clara polémica explícita hacia el blanco de la crítica. Por último, su relación con elementos dóxicos, la relación de estas citas, de esta disociación de las nociones, con elementos dóxicos tomados del interdiscurso de la época, construye posiciones irreconciliables, como decíamos, en torno a la concepción del catolicismo y su relación con el poder político. Por un lado, un catolicismo del status quo, que sostiene el orden social establecido. Por el otro, con el cual se identifica el locutor, catolicismo revolucionario a favor del cambio profundo de estructuras socioeconómicas por parte de las clases populares. Bien, eso sería todo y muchas gracias.
Muy bien, le agradezco por el espacio y antes de pasar a la siguiente mesa, quiero pedir una disculpa por omitir la semblanza, la cual leeré en este momento. Tomás Federico Clement, polémica y argumentación en el cruce entre discurso religioso y discurso político. Conformado por sacerdotes jóvenes en su mayoría y con especial interés en el cambio de estructuras socioeconómicas consideradas injustas, especialmente para las clases populares. El MCTM fue una organización sacerdotal argentina creada en 1967 a partir de la adhesión de sacerdotes argentinos al manifiesto de 18 obispos de Tercer Mundo y con el compromiso de actuar según las conclusiones del Concilio Vaticano II. 1962-1965, y de la Conferencia de Medellín, 1968, Martín, 2010. En este trabajo se proponía analizar algunos documentos firmados del MTCM y publicados en la revista Enlace. Agradezco muchísimo por la ponencia. Daniela, ¿por qué no lees también en la semblanza curricular, por favor? Claro que sí. Está al final del programa de mano. Un segundo. Tomás Federico Clement, profesor en Letras de la Universidad de Buenos Aires, becario en maestría y actualmente cursando la maestría de Análisis del Discurso en dicha universidad, ayudante de Semiología del ciclo básico común en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este ponente nos dio una fructífera ponencia que esperamos que tengan algunas preguntas y poderlas responder en algunos momentos.